Hola, acompáñame a tejer esta hebilla con el punto cocodrilo en crochet. Es perfecta para darle un toque único a tus accesorios. Comencemos con la lista de materiales. Aguja de crochet número 2, aguja lanera para esconder las hebras, hebilla para el pelo que mide aproximadamente 6 centímetros, tijeras que olvidé ponerlas en el video y los hilos. Estos se usan para bordar. Escoge el hilo y los colores de tu preferencia. Comienzo con el hilo azul realizando el nudo de inicio y hago 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Marco la cadena que está antes del gancho y realizo 3 cadenas más. 1, 2, 3. Y sobre esa cadena que he marcado realizaré un punto alto. Tengo 2 puntos altos en el inicio. Hago una cadena y en la base dejo 2 cadenas libres y en la tercera realizo un punto alto. Hago una cadena y en la base dejo 2 cadenas libres y en la tercera realizo un aumento de puntos altos. 1 y 2. Hago una cadena y en la base dejo 2 cadenas libres y en la tercera realizo un punto alto. Hago una cadena y en la base dejo 2 cadenas libres y en la última cadena realizo un aumento de puntos altos. Con la base calada lista, haré 6 puntos altos sobre el primer punto alto, insertando el gancho por el centro de los 2 puntos para realizar el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, quedándome de esta forma. Hago una cadena y realizo 6 puntos altos sobre el otro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sobre el punto alto realizo un punto deslizado, insertando el gancho por la parte trasera del tejido. Así me queda mi primer punto. Este sería el revés del tejido y este el derecho. Repetiré esta secuencia de puntos en el próximo punto alto del aumento para hacer el segundo punto cocodrilo. Repetiré el punto para que puedas verlo mejor. Insertando el gancho por el centro de los 2 puntos para realizar el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena y realizo 6 puntos altos sobre el otro punto alto del aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sobre el punto alto realizo un punto deslizado. Este sería el revés del tejido y este el derecho. Y repetiré una última vez este punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena y realizo 6 puntos altos sobre el otro punto alto del aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esta forma me queda el punto cocodrilo. Listo el punto cocodrilo en color turquesa, haré un cambio de color. Para esto pongo las 2 hebras juntas, pero si lo deseas puedes anudar las hebras para asegurar el cambio de color. Y realizo un punto deslizado en el centro del punto cocodrilo, trayendo el color rosado en lugar del turquesa.
Hago 3 cadenas que serán mi primer punto alto y en el mismo punto hago un punto alto adicional para formar el primer aumento. Hice una cadena y en el punto deslizado, que son estas hebras que se pueden apreciar, realizo un punto alto. Hago una cadena y en el centro del punto realizo un aumento de puntos altos. Hago una cadena, en el punto deslizado hago un punto alto, una cadena y culmino realizando un aumento de puntos altos en el centro del punto. Y así me queda el punto calado en color rosado. Con la base calada lista, haré 6 puntos altos sobre el primer punto alto del aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y realizo 6 puntos altos sobre el otro punto alto del aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sobre el punto alto realizo un punto deslizado, insertando el gancho por la parte trasera del tejido. Lo repetiré 2 veces más. Y de esta forma me queda el punto cocodrilo. Anudo para asegurar las hebras. Y repetiré el punto, pero esta vez con el color más claro. Una vez listo el punto con el hilo más claro, haré una vuelta de medios puntos. El primero lo hago en el centro del punto. El segundo sobre el punto alto. El tercero en el punto deslizado. El cuarto en el punto alto. El quinto en el centro del punto. El sexto sobre el punto alto. El séptimo en el punto deslizado. El octavo en el punto alto. Y el noveno y último en el centro del punto. Anudaré para asegurar las hebras y así queda la primera parte de la villa y debemos repetir todo el proceso una vez más. Una vez que tengas las dos piezas puedes unirlas de diferentes formas, con aguja lanera o punto deslizado, asegurándote de que ambas piezas sean iguales, o como yo, que he decidido unirlas mientras hago los medios puntos en la segunda pieza conectándola a la primera. Te mostraré cómo lo hago para que te quede más claro. Corté la hebra en la primera pieza y hago una cadena para asegurarla. Ubico ambas piezas de frente. Y en la segunda pieza haré un medio punto en el centro del punto cocodrilo. Retiro la aguja y la inserto en el primer punto de la primera pieza y paso la hebra del medio punto como si fuera un punto deslizado. Hago un medio punto sobre el punto alto de la segunda pieza. Retiro la aguja y la inserto en el segundo punto de la primera pieza y hago otro punto deslizado. Hago un tercer medio punto sobre el punto deslizado de la segunda pieza, retiro la aguja, la inserto en el tercer punto de la primera pieza y hago otro punto deslizado. Continuaré haciendo estos puntos hasta tener 9 y que las piezas queden unidas. Hago una cadena para asegurar y de esta forma me quedan unidas estas dos piezas. Con aguja lanera voy a ir escondiendo todas las hebras que tengo sueltas, mientras las anudo para asegurarlas todas. Iré escondiendo las hebras entre los puntos del mismo color para que queden bien disimuladas y prolijo el proyecto. Las hebras blancas que quedaron en la unión del proyecto las pasaré entre los puntos hasta llegar al centro y luego las voy a anudar para lograr un pequeño fruncido, quedándome de esta forma. Con la pieza tejida lista voy a unir la hebilla. Le quito la pieza central y con una hebra del color turquesa o el color de tu preferencia daré varias vueltas por el centro del proyecto hasta que te guste cómo se ve. Anudaré para asegurar las hebras y voy a tejer una pieza trasera para que la hebilla quede fija y no se mueva. Hago el nudo de inicio y continúo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la segunda cadena a partir del gancho haré un medio punto y continúo haciendo medios puntos, uno por cada cadena, culminando esta primera fila con 3 medios puntos. Hago una cadena para dar altura y giro el tejido y hago 3 medios puntos. 1, 2, 3. Hago una cadena y giro el tejido y hago un medio punto alto en el primer punto. Hago una cadena, dejo un punto libre y en el tercero hago un medio punto alto para crear un orificio y que las piezas de la hebilla puedan pasar por él.
Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto alto en el primer punto, un medio punto alto en el centro del orificio y un medio punto alto en el último punto. En las filas siguientes haré 3 medios puntos altos en cada una, hasta llegar al otro extremo de la hebilla donde irá el orificio. 5 filas aproximadamente. Verifico el tejido en la hebilla y haré el otro orificio. Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto alto en el primer punto, hago una cadena, dejo un punto libre y en el tercero hago un medio punto alto. Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto sobre el primer punto, un medio punto en el centro del orificio y otro medio punto sobre el último punto. Hago una cadena y giro el tejido. En la siguiente y última vuelta tejo 3 medios puntos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior. Hago una cadena para asegurar y dejo la hebra lo suficientemente larga como para coser la pieza al tejido. Coloco la pieza en la hebilla pasando las piezas por los orificios y con aguja lanera comienzo a coserlas, tomando una hebra de cada una de las piezas y dando puntadas alrededor hasta que la hebilla quede asegurada. Si lo prefieres, puedes usar silicona caliente para evitar este proceso. A pesar de ser más tardado y trabajoso, yo prefiero coser. Siento que la pieza queda más fija y es menos probable que se despegue. Pero elige el método que te resulte más fácil. Lo importante es que estés contenta con el resultado. Y este es el resultado final de nuestra hermosa hebilla de mariposa. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles por acompañarme en este proceso de creación. Si disfrutan de mis proyectos, no olviden seguirme para más tutoriales y compartan este proyecto con sus amigos crocheteros. Etiquétenme en sus redes sociales para ver sus creaciones. Muchas gracias y hasta un próximo video.